Abelisaurus comauensis, lagarto de Abel del Comahue, es la única especie del género extinto Abelisaurus de dinosaurio terópodo abelisáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 83 y 80 millones de años, durante el Campaniense, en lo que actualmente es Sudamérica. Solo se conoce por un cráneo y junto con Carnotaurus, son los primeros miembros conocidos de un grupo de terópodos desconocidos hasta ese momento, Abelisauridae. Abrictosaurus consors, en griego reptil muy despierto consorte, es la única especie conocida del género extinto Abrictosaurus de dinosaurio ornitisquio heterodontosáurido que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 200 a 190 millones de años, entre el Etangiense y el Sinemuriense, en lo que hoy es África. Fue un pequeño bípedo que pudo haber sido herbívoro o omnívoro, aproximadamente medía 1,20 metros de largo y pesaba un poco menos de 45 kilogramos. Acantostega es uno de los tetrápodos más antiguo que se conoce. Habitó las marismas de finales del Devónico hace 370-360 millones de años. Se trata de un fósil transicional entre los peces sarcopterigios y los anfibios. Acrocanthosaurus, Gramos lagarto de espinas altas, es un género representado por una sola especie de dinosaurio terópodo alosauroide que existió a mediados del período Cretácico, en lo que hoy es Estados Unidos. Al igual que muchos géneros de dinosaurio, el acrocanthosaurio contiene una sola especie, Aatokensis. Sus restos fósiles han sido hallados en los estados de Oklahoma y Texas, mientras que dientes atribuidos a este género proceden de Maryland. El acrocanthosaurio era un depredador bípedo, y como el nombre indica, se lo conoce principalmente por sus apófisis espinosa, ubicadas en muchas de sus vértebras, y que parecen haber sostenido una joroba encima del cuello, espalda y caderas del animal. El acrocanthosaurio fue uno de los terópodos más grandes, con unos 12 a 13 metros de largo, y un peso de hasta 5-6 toneladas. Grandes huellas fósiles descubiertas en Texas pudieron pertenecer al acrocanthosaurio, aunque no se las ha asociado directamente con esqueletos. Una serie de descubrimientos recientes han permitido clarificar muchos detalles de su anatomía, como también realizar estudios detallados de su estructura cerebral y la función de sus miembros delanteros. Sin embargo, persiste el debate sobre sus relaciones evolucionarias, mientras que algunos científicos lo clasifican como un alosáurido, otros en cambio sostienen que es un carcharodontosáurido. El acrocanthosaurio era el terópodo más grande de su ecosistema y posiblemente un superpredador que dio caza a grandes saurópodos y ornitópodos. Agilisaurus louderbacki, lagarto ágil de George Louderback, es la única especie conocida del género extinto Agilisaurus de dinosaurio neornitisquio que vivió a principios del período en el Jurásico, hace aproximadamente 165 millones de años, en el Cayobiense, en lo que hoy es Asia. La única especie nombrada, A. louderbacki, en honor al Dr. George Louderback, un geólogo norteamericano y el primero en reconocer fósiles en la provincia de Sichuan en China durante 1915. Tanto el género como la especie fueron creados por el paleontólogo chino Peng Guangzhou y descritos en un artículo breve en 1990, y con más detalle en 1992. Albertosaurus, en griego, lagarto de Alberta, es un género de dinosaurio terópodo tiranosáurido que vivió en el oeste de Norteamérica a finales del período Cretácico, hace más de 70 millones de años. La especie tipo Asarcopagus estaba restringida en el rango de lo que hoy es la provincia canadiense de Alberta, a la cual hace referencia el nombre del género. Existe cierto desacuerdo en la comunidad científica en cuanto al número de especies representadas en el género, que según el caso serían 1 o 2. Al ser un tiranosáurido, los albertosaurios fueron depredadores bípedos con una gran cabeza, mandíbulas provistas de docenas de grandes dientes y pequeñas manos de 2 dedos. Pudo haber sido el mayor depredador en la cadena alimenticia de su ecosistema local. Aunque sea relativamente grande para un terópodo, Albertosaurus era mucho más pequeño que su famoso pariente Tyrannosaurus, probablemente pesando tanto como un rinoceronte negro moderno. Han sido descubiertos fósiles de más de 20 individuos, permitiendo a los científicos un conocimiento más detallado de la anatomía de Albertosaurus que la que se tiene de otros tiranosáuridos. El hallazgo de 10 individuos juntos en un sitio, señala evidencia de comportamiento en grupos y permite estudios de su biología del desarrollo, imposibles con animales menos conocidos.
Aliolandus, rama diferente, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo tiranosauroide, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 75 a 70 millones de años, en el Campaniano, en Asia, media apenas 2 mts de alto y 6 de largo y un peso de 500 kilogramos. Ayoraptor es un híbrido con el genoma del Allosaurus de segunda generación, Allosaurus Gen 2 y la Velociraptor de la Raptor Squad Delta. Aparece en el juego Jurassic World. Alive para dispositivos móviles. Allosaurus, Gramos lagarto extraño, es un género extinto con 4 especies válidas y varias otras posibles de dinosaurios terópodos alosáuridos, que vivieron a finales del período Jurásico, hace aproximadamente 161,2 y 145 millones de años, entre el oxfordiense y el titoniense, en lo que hoy es Norteamérica y Europa. Se han descrito varias especies, el número de especies válidas es dudoso y depende del autor. La más conocida y la especie tipo es Allosaurus fragilis de Estados Unidos descrita en el siglo XIX, luego de esta gran cantidad de especies e incluso géneros, que fueron propuestos por todo el globo sin que ninguna termine siendo totalmente aceptada. En 2006 en Portugal se describió Allosaurus europaeus, aunque solo fue separada tentativamente dada la localización geográfica, y Allosaurus hymaxeni de Estados Unidos y la tercera especie de este último país, Allosaurus lucasi, en 2014. Sin embargo, todas ellas han sido disputadas. Amargasaurus, reptil de Amarga, es un género representado por una única especie de dinosaurio saurópodo dicreosáurido, que vivió a principios del período geológico Cretácico, hace aproximadamente 130 millones de años, en el Barremiano, en lo que hoy es Sudamérica. Amargasaurus se encuentra cercanamente emparentado con el más antiguo dinosaurio africano Dicraeosaurus. Al igual que este presenta grandes espinas neurales bífidas, aunque en Amargasaurus son de mayor tamaño. Este dinosaurio solo se le ha encontrado un fósil, en la misma expedición donde encontraron a Carnotaurus. El Amargospinus es un dinosaurio ficticio creado por Kenner para la línea Jurassic Park. Chaos Effect. Es la unión genética de Spinosaurus más Amargasaurus. Amonite, también conocidas comúnmente como amonoides, son un grupo extinto de moluscos marinos en la subclase Amonoidea de la clase Cephalópoda. Sus fósiles ampliamente conocidos muestran una concha acanalada en forma de espiral, en cuyo compartimento final vivía el animal con tentáculos. Estas criaturas vivieron en los mares desde hace al menos 400 a 65 millones de años. Estos moluscos están estrechamente relacionados con pulpos, calamares y sepias. Las amonitas variaban en tamaño de centímetros a 2 metros, Parapuzosia sepenradensis, de diámetro. El Ankyloranodon es una combinación genética del Ankylosaurus y el Pteranodon de la serie Jurassic Park Chaos Effect. Al igual que un tanque volador, el Ankyloranodon fue diseñado específicamente para atacar a los grandes carnívoros terrestres. Anchisaurus, reptil cercano, es un género dinosaurio saurópodo que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente entre 200 y 188 millones de años, desde el Pliensbachiano Alto Arciano, en lo que hoy es Norteamérica y posiblemente otros lugares del mundo. El anquisaurio fue un saurópodo primitivo, que caminaba en 2 o 4 patas alimentándose de la vegetación, ayudándose con su gran pulgar. Ananguera, del tupí guaraní alma antigua, es un género de pterosaurios pterodactiloideos conocidos por la formación brasileña de Santana del Cretácico inferior, Aptiano. Debe su nombre a la ciudad brasileña de Ananguera, que a su vez recibió el nombre de una deidad amerindía protectora de la naturaleza. El descubrimiento de este pterosaurio ayudó a finalizar el debate sobre si los pterosaurios caminaban a 2 o 4 patas. Los Ananguera eran criaturas piscívoras, como indican sus dientes, y buenas voladoras, con una envergadura de alas de entre 4 y 5 m por solo 1,5 de alto, lo que los convertía en unos de los mayores pterosaurios de la época. Tenían una pequeña cresta redondeada en la parte frontal de sus mandíbulas, que le daban un aspecto característico. El Ankylodocus es un híbrido creado para el juego Jurassic World, The Game para iOS y Android y la línea de juguetes Brawlasaurus. Es la unión genética de 2 especies de dinosaurios herbívoros, el dinosaurio acorazado Ankylosaurus y el gigante saurópodo Diplodocus. Si bien la idea es crear dinosaurios más poderosos, este se parece a dinosaurios reales como el saurópodo con mazo caudal Ichthyosaurus y los Saltasaurus con osteodermos en el lomo y cola. Aparece por primera vez cinematográficamente en el corto Lego Jurassic World El escape de Indominus Rex.
Es parte del ejército de híbridos creados por el DRU y comandado por Owen Grady para derrotar al rampante Indominus. También se lo incluye en el juego Jurassic World Evolution como parte del DLC de pagos secretos del Dr. Henry Wu, junto con otros híbridos como Stegoceratops y Spinoraptor, además de los Dinosauriopterodon y Olortitan. Apatosaurus es un género con dos especies conocidas extintas de dinosaurio saurópodo diplodócido, que vivió a finales del período Jurásico, hace aproximadamente entre 155,7 y 150,8 millones de años, en el Kimmeridgiense, en lo que hoy es Norteamérica. Ankylosaurus magniventris, en gramos lagarto acorazado de vientre grande, es la única especie conocida del género fósil Ankylosaurus de dinosaurios tireuforos anquilosáuridos, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 68 a 66 millones de años, durante el Maastrichtiense, en lo que hoy es Norteamérica. Al igual que otros anquilosáuridos, Ankylosaurus se distinguía por su pesada armadura y un gran mazo caudal, siendo probablemente el más grande de su grupo. Aunque hace falta descubrir esqueletos completos y algunos de sus parientes poseen muchos más fósiles recobrados, Ankylosaurus es considerado el dinosaurio acorazado más destacado y representativo. Anomalocaris, gamba extraña, es un género de animales extintos, perteneciente a la familia de los anomalocarididos, la cual se relaciona con los artrópodos. Se estima que los Anomalocaris existieron entre comienzos y mediados del período Cámbrico, desde hace aproximadamente 525 hasta 510 millones de años. Sus primeros fósiles fueron descubiertos en el esquisto de Ogigopsis, llegando a poseer más hallazgos en el famoso esquisto de Burgess. En un principio, varias partes del cuerpo, descubiertas separadamente, se creían provenientes de distintos animales, hasta que nuevos estudios aclararon la verdadera naturaleza de los fósiles. El Anomalocaris expone rasgos muy llamativos como brazos armados con espinas con los que se llevaba la comida a la boca, ojos compuestos, con una estimación de hasta 30.000 lentes por ojo, boca en forma de anillo, que no podía llegar a cerrar, con hileras de dientes para triturar la comida, lóbulos laterales que rodeaban todo el cuerpo, entre otros. Las diferentes especies de Anomalocaris estaban en la cima de la cadena alimentaria en los océanos del planeta. Alcanzando hasta 1 metro de largo, se trataba de una criatura realmente gigantesca para su época, por lo que depredaba toda clase de fauna contemporánea. El Anurognathus fue un pterosaurio ranforrincoideo del período Jurásico. De este diminuto reptil volador solo se ha hallado un fósil en Baviera, Alemania. Este pequeño pterosaurio medía 9 centímetros de largo, tenía una envergadura de ala de 50 centímetros y pesaba entre 3 y 7 gramos. Tenía una cola corta, carecía de pico y tenía un cráneo curvo. Se alimentaba solamente de insectos. Archaeornithomimus, gr. Antes del imitador de ave, es un género de dinosaurios terópodos ornitomímidos, que vivieron a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, en el Campaniano, en lo que hoy es Asia. Como otros ornitomímidos, el Arceornitómimo fue probablemente un omnívoro, comiendo gran variedad de su alrededor como pequeños mamíferos, plantas, frutas, huevos y hasta crías de otros dinosaurios. Sin embargo, algunos científicos sugieren que no hay suficiente evidencia o material fósil para clasificar a este dinosaurio en un grupo o familia. Archaeopteryx. Muchos consideran que el Archaeopteryx es el vínculo entre los dinosaurios y las aves. Tenía dientes y garras, pero también plumas y alas. Archaeopteryx fue descubierto por primera vez en 1860 en canteras de piedra caliza litográfica bávara. Desde entonces, solo se han descubierto otros 5 especímenes, y los mejores se encuentran en el Museo Humboldt de Berlín y el Museo Británico. Argentinosaurus se encuentra entre los dinosaurios conocidos más pesado que se conozcan, con una longitud de aproximadamente de 45 metros, una altura de 21 y un peso aproximado de entre 80 a 120 toneladas, el mismo de 15 elefantes. El peso era quizás 80 a 100 toneladas. Es el dinosaurio más grande del cual se tiene buena evidencia. Arctops, cara de oso, género extinto de terápsidos que vivieron durante el período Pérmico tardío en Sudáfrica. Su cráneo tenía 30 centímetros de longitud y pudo haber medido unos 2 metros. Archelon es un género extinto de tortugas marinas de la familia Protostegidae de gran tamaño, hasta 4,6 m de longitud, que habitaban en América en el Cretácico superior, entre 75 y 65 millones de años atrás.
Estas grandes tortugas carecían del pesado caparazón de varias placas, que solo tienen las tortugas terrestres y las de agua dulce, pero tenían un caparazón compuesto por una estructura de puntales transversales, constituidos por las costillas óseas que se situaban a partir de su columna vertebral. Antarctosaurus, Gramos reptil del sur, fue un género representado por 4 especies de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 88 y 78 millones de años, en el Campaniense, en lo que es hoy Sudamérica y posiblemente Asia. Artropleura es un género fósil de miriápodos diplópodos de la familia de los artropléuridos. Eran similares a un milpies gigante, y vivieron en el período carbonífero en los actuales territorios de Norteamérica y Escocia. Atrociraptor marsall y ladrón cruel de Wayne Marshall, es la única especie conocida del género extinto Atrociraptor de dinosaurio dromeosáurido que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años, en el Maastrichtiense en lo que es hoy Norteamérica. El espécimen tipo fue descubierto en la formación Cañón Herradura, cerca de Drumeller, Alberta, y descrito por primera vez en 2004 por Philip J. Currie y David Barricchio, quienes bautizaron y describieron la especie tipo de Atrociraptor como A. marshalli. El nombre del género proviene del latín atrox cruel y raptor ladrón. Atemborosaurus es un género representado por una única especie de plesiosaurio que vivió en el Jurásico inferior, en lo que hoy es Gran Bretaña. Fue nombrado en honor al famoso naturalista David Attenborough. Sus restos se encontraron en estratos del Sinemuriano de Charmouth, Dorset, Inglaterra. Lo inusual de este género es que combina un cuello relativamente largo con una cabeza relativamente grande. Australovenator cazador del sur, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo neovenatórido, que vivió a principios del período Cretácico, hace aproximadamente 98 a 95 millones de años, en el Albiano, en lo que es hoy Australia. La especie tipo es Awintonensis. Fue descrita por O'Connell y otros en la publicación en línea PLOS ONE en 2009. Este dinosaurio junto con Uintonotitan waxi y Diamantinosaurus matildae son los primeros descritos de la formación Uinton después que a principios de la década de 1980 se describieran Mutaburrasaurus y Minmi. Esta formación ha brindado más fósiles de dinosaurios que el resto de Australia en su conjunto. Abimimus, lat. Imitador de aves, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo abimímido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniano, en lo que hoy es Asia. El primer espécimen fue descubierto en la formación del Jadotsta y fue descrito oficialmente por el Dr. Sergei Kurzanov en 1981. En 1991, Sankar Chatterjee creó el orden Abimimiformes para incluir al abimimo, pero actualmente está en desuso. La especie tipo es A. portentosus.